Bien, que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias a Dios hemos ido avanzando en nuestro estudio de la lectura, ¿cierto? Y esta historia que hemos visto sobre el libro de Jeremías. Hemos visto distintos pasajes, distintos matices. Hemos visto cómo un joven Jeremías, ¿cierto?, recibe el llamado del Señor. Y quizás como muchos, lo primero, la respuesta es el temor, la duda a lo que Dios puede hacer. Sin embargo, hemos visto a lo largo de esta historia cómo los propósitos de Dios se cumplen. Hemos visto cómo en Jeremías en específico, Dios le dice que desde el vientre de su madre ya estaba preparado, ¿cierto?, para poder cumplir con esta labor, para poder cumplir con el mensaje. Una tarea que muchas veces es ingrata, una tarea que muchas veces es difícil, puede parecer pesada. Hemos visto cómo Jeremías en su humanidad ha incluso maldecido el día de su nacimiento, pero que cuando realmente pone y vuelve a poner los ojos en el Señor, se da cuenta que lo que Él está haciendo no es por Él, ni por sus capacidades, sino por lo que Dios puede hacer a través de Él. De hecho, el propio Jeremías utiliza palabras donde nos dice que por más que intentó callar, por más que quiso no seguir hablando de Dios, no pudo contenerse, porque el fuego que había dentro de Él era mayor. Y es eso lo que nos invita constantemente el Señor, a vivir esta experiencia que es sobrenatural, a vivir en una dimensión que no es terrenal. Nos llama a experimentar lo que es vivir completamente bajo la voluntad del Señor. Cuando entendemos estos puntos, nos damos cuenta que no hay nada en esta tierra lo cual nos pueda derribar, no hay nada en esta tierra lo cual nos pueda derrotar. ¿Caeremos? Claro que sí, mis queridos hermanos. Lloraremos, lo más probable. Llegaremos en momentos que nos sentiremos afligidos, nos sentiremos quizás atormentados, nos sentiremos a lo mejor angustiados, pero sin embargo, bajo la protección del Señor estaremos bien. Y es esa protección la que Dios estaba enviando juntamente a su pueblo a través de Jeremías. Le llevaba mensajes en los cuales les indicaba que el seguir en una condición errónea, el seguir en una condición equívoca, adorando a otros dioses, buscando la respuesta en otros lugares, era el camino completamente equivocado y lo que Dios estaba condenando. Y Jeremías, por llevar este mensaje, fue rechazado, fue encarcelado, sufrió injurias, sus cercanos procuraban matarle, todos le dieron vuelta a la espalda. Pero sin embargo este hombre seguía firme y el pueblo seguía, increíblemente, seguía en su conducta terca, en su conducta rebelde contra el Señor. Y es en estos hechos en los que nos hemos movido hasta aquí. Pero fíjense que llegamos a un punto clave del libro de Jeremías. Llegamos al capítulo 31, en donde veremos parte de un sueño de Jeremías, pero también una condición y una respuesta de parte del Señor. Aquí ya se comienza a preparar el camino para el Mesías. Y hay un mensaje el cual nosotros debemos tomar el día de hoy y hacerlo parte de nuestras vidas. Así que antes de dar lectura, oraremos para que el Señor nos pueda guiar. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios amado, vamos delante de tu presencia, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias porque nos das nuevamente una oportunidad, como cada lunes, Señor, que tú nos has permitido poder estudiar tu palabra, Señor. Desde mucho tiempo hasta aquí, Señor, tú has sido bueno, Padre Celestial. Hemos estudiado distintos libros, Señor, y en esta ocasión estamos estudiando el libro de Jeremías. Padre Celestial, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, en estos momentos nos sea guiando, Señor,
que seas tú entregando la palabra, Señor, que nuestros corazones puedan estar atentos, Señor, a poder escuchar tu voz, Señor, a poder hacer estas palabras parte de nuestras vidas, Señor, y poder tomar las promesas, Señor, y las bienaventuranzas que tú tienes para nuestras vidas, porque sabemos que todo lo que proviene de ti, Señor, es bueno, Señor. Padre Celestial, dejamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, le invito a poder abrir sus Biblias si quiere acompañar la lectura en el capítulo 31 de Jeremías. Vamos a estar dando lectura, ¿cierto?, en el nombre del Señor. Fíjense que en el estudio del día de hoy vamos a hablar de un nuevo pacto, como les decía. Y fíjense que este concepto es bastante particular porque habitualmente en las predicaciones, en estudios, en mensajes bíblicos siempre escuchamos hablar de un nuevo pacto, un nuevo pacto. Cuando sobre todo estudiamos el Nuevo Testamento también escuchamos de un nuevo pacto. Pero cuando leemos, por ejemplo, el libro de Jeremías, nos damos cuenta que realmente no estamos frente a un nuevo pacto como tal. Mis queridos hermanos, debemos entender que nosotros como humanidad siempre hemos desvirtuado el pacto del Señor. El pacto es uno solo. Él quiere ser nuestro Dios y si nosotros lo obedecemos seremos su pueblo. Pero sin embargo nosotros hemos desvirtuado este pacto, este contrato, ¿cierto? Y lo que debemos entender es que Dios siempre nos pone por delante la decisión. Porque si debemos entender que un pacto es un contrato, llamémoslo así, un contrato entre dos personas. Pero sin embargo, si uno le interpone al otro, es simplemente una interposición, o sea, algo está imponiendo a otra persona. Sin embargo, aquí Dios nos da la facultad de elegir. Por eso hablamos del pacto. Y quienes le fallan constantemente, y por lo que hemos visto en el libro de Jeremías, siempre ha sido su pueblo. Y ahora vamos a ver lo que dice el capítulo 31. Dice así: en aquel tiempo, afirma el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellas serán mi pueblo. Fíjense que en esta expresión que estamos posicionados dentro de un sueño en Jeremías, Dios está hablando que Él será el Dios de todos. A pesar, le dice, a pesar de que ustedes van detrás de otros dioses, a pesar de que ustedes ponen su confianza en otras cosas, ponen su confianza en elementos, hacen sacrificio a dioses los cuales yo no mandé. Pero Dios ya está entregando una promesa en la cual dice que Él será el Dios de todos y ellos serán mi pueblo. Versículo 2. Así dice el Señor: el pueblo que escapó de la espada ha hallado gracia en el desierto, y Israel va en busca de su reposo. Fíjense que cuando leía este capítulo me llamaba demasiado la atención, y no sé si a usted le pasa en esos ratos de curiosidad, que encontramos la palabra gracia. Porque habitualmente hablamos de que en el Nuevo Testamento vivimos en tiempos de gracia y ya no en la ley. Pero sin embargo nos damos cuenta que la gracia ya la encontramos en los tiempos antiguos. Y es porque siempre ha estado la gracia de parte de Dios hacia su pueblo. Porque es este pueblo, ¿cierto?, el que salió de esta opresión y estar en manos de Egipto, la cual experimentó desde ya la gracia del Señor. Siempre obtuvo alimentos, siempre obtuvo el favor del Señor, jamás se le faltó nada, siempre Dios estuvo ahí. Pero sin embargo, quienes se fueron desvirtuando y fueron rechazando esta gracia, sigue siendo el pueblo, sigue siendo la humanidad, seguimos siendo nosotros. Y hoy, sorprendentemente, en este tiempo, son muchos los que continúan en esta misma actitud. Y quizás muchos de nosotros también hemos pasado por lo mismo. El rechazar esta gracia del Señor, este regalo inmerecido. Versículo 3. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi fidelidad. Oh virginal Israel, te edificaré de nuevo, sí, serás reedificada de nuevo
tomarás panderos y saldrás a bailar con alegría. Con amor eterno te he amado. Fíjense en las palabras que estamos encontrando en el libro de Jeremías, ante tanta antigüedad. No me cabe en la cabeza cómo hay algunos que muchas veces hablan de un Dios autoritario, un Dios que es de maldad. A muchos dicen que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que prácticamente no practicaba ni la compasión, mis queridos hermanos. Y sin embargo nos encontramos con estos pasajes en donde nos demuestra que siempre la mirada del Señor hacia su pueblo, desde la creación, ha sido con amor eterno, una condición la cual solamente Él puede tener. Y tiene esta visión en donde en el versículo 4 le dice que volveré a edificarte, serás reedificada, le está dando una promesa, porque el pueblo, recordemos, mis queridos hermanos, que hasta acá ya ha pasado 2 deportaciones. El reinado del norte ya hace mucho tiempo que había sufrido ya y había salido esparcido y ya había sufrido a manos de Asiria, y ahora le estaba pasando lo mismo al reino del sur a manos del rey Nabucodonosor. Y sin embargo, Dios está dando una promesa. Le está diciendo que la volverá a edificar. De nuevo tomarás tus panderos, de nuevo llegará la alegría, de nuevo estará la tranquilidad. Parece que ya esta historia comienza a tomar un matiz distinto de lo que hemos venido escuchando como juicio. Pero sin embargo, estas promesas que estamos escuchando y vamos a ir leyendo son condicionales también. No es porque sí simplemente. No es que Dios se haya retractado del juicio, o que Dios diga ya en adelante me compadecí de ustedes y ahora voy a cambiar su situación. No, Dios no obra así. Hay una claridad y hay algo bien particular que lo vamos a estar leyendo al final de este capítulo, cuáles son las condiciones que coloca el Señor para que se pueda dar esto. Pero el mensaje que está entregando el Señor es un mensaje completamente de un porvenir en el cual Él va a intervenir. Versículo 5: volverás a plantar viñedos en las colinas de Samaria, y quienes lo planten gozarán de sus frutos. Ya estamos viendo, el Señor le está indicando a su remanente, a ese pueblo que lo busca constantemente, a ese pueblo el cual realmente le ha entregado su corazón, que le cree al Señor, aquellos que están pasando por este sedazo del exilio. Recordemos que en el estudio anterior hablábamos de que el exilio era un proceso necesario. ¿Era un proceso necesario para qué? Para tener un cambio de mente, de mentalidad. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que cuando pasamos procesos que son complejos, que son dolorosos, muchas veces son necesarios. ¿Para qué? Para provocar cambios en nuestras vidas, provocar cambios en nuestras mentes, provocar cambios los cuales sean profundos en nuestras vidas. Fue lo mismo lo que sucedió, ¿cierto?, en el desierto, de aquellos que salieron de Egipto e iban camino a la tierra prometida. Jamás estuvo quizás en el plan del Señor que se demoraran tanto. Quizás el plan era mucho más corto. Algunos teólogos, ¿cierto?, algunos estudiosos nos muestran que si se hubiese tomado otro camino, el trayecto de un lugar a otro era muy corto. Pero sin embargo, vemos que el desviar la mirada del Señor y que los corazones no estén dispuestos hacen que tengamos que vivir procesos que son necesarios. Y muchas veces los procesos son duros. Pero debemos entender nosotros en este nivel de madurez de que aquellos procesos lo que buscan es un cambio, y esos cambios deben ser hoy. Por eso cuando hablamos de que la entrada a la tierra prometida, la entrada al reino eterno es hoy. No es un mañana, no es pasado mañana, porque nosotros no lo tenemos. No está en nuestras manos saber qué va a suceder en cada segundo que viene hacia adelante. Pero sin embargo, el Señor nos muestra de que los cambios tienen que ser hoy, y hoy tenemos la instancia. Tomemos nuestros procesos que estamos viviendo, tomemos las situaciones para poder analizarlo y ver qué es lo que hay que cambiar. Versículo 6: vendrá un día en los que los centinelas gritarán por las colinas de Efraín: vengan, subamos a Sión, al Señor nuestro Dios.
Así dice el Señor: canten jubilosos en honor de Jacob, griten de alegría por la mejor de las naciones, hagan oír sus alabanzas y clamen: salva, Señor, a tu pueblo, salva al remanente de Israel. Fíjense que aquí en el versículo 6 se nombra, ¿cierto?, a los centinelas, ¿cierto?, que gritaban por las colinas de Efraín. ¿Por qué se enfatiza en Efraín, por ejemplo? Se enfatiza porque el reinado del norte fueron los primeros que sufrieron. Fueron los primeros a manos de Asiria, ¿cierto? Y ellos se encontraban completamente dispersos. En esta historia pueden ser los que más han sufrido, pero sin embargo, habla de que en esta reconstrucción que se hará, será un solo pueblo. Ya no habrán más reinados como tal, ya no habrá esta división que había antes, sino que en el plan del Señor siempre ha estado un solo pueblo. Por eso, mis queridos hermanos, es importante que entendamos esta visión del Señor, de un solo pueblo, porque muchas veces pasaremos en discusiones en las cuales simplemente causarán divisiones, y nos pasaremos en esta vida defendiendo posiciones teológicas, y nos pasaremos defendiendo, ¿cierto?, una religión, una estructura, pero sin embargo yo creo que podemos, siempre y cuando todos en unánime nos disponemos delante de la mano del Señor, poder ser un solo pueblo delante del Señor, que le busque, que le adore, que le exalte. Y ese es el objetivo del Señor para aquellos que podrán entrar, ¿cierto?, en la vida eterna. Siempre habla de un solo pueblo, jamás entre divisiones. Versículo 8: yo los traeré del país del norte, los reuniré de los confines de la tierra, volveré una gran multitud, entre ellos vendrán ciegos, cojos, embarazadas, parturientas. Entre llantos vendrán y entre consuelo los conduciré. Los guiaré a corrientes de agua por un camino llano en el que no tropezarán. Yo soy el Padre de Israel, mi primogénito es Efraín. Fíjense que Dios habla de que muchos llegarán con sus dolencias, llegarán con sus situaciones, llegarán con sus condiciones, pero sin embargo, dice que algunos llegarán con llantos, pero no son llantos de pena, no son llantos de angustia, son llantos de alegría, mis queridos hermanos, son llantos en los cuales se puede ver justamente la bendición del Señor. Dice que Él los guiará, ¿cierto?, por corrientes de agua, por un camino llano, ya no habrá caminos de tropiezo, y vendrá el momento en que Dios restaurará a su pueblo. Versículo 10: naciones, escuchen la palabra del Señor y anuncien en las costas más lejanas: el que dispersó a Israel lo reunirá, lo cuidará como un pastor a su rebaño. Mis queridos hermanos, estas palabras son tan tiernas de parte del Señor hacia nuestras vidas, son con una profundidad de amor tan grande que cuesta que no podamos entender cuál es el propósito del Señor. Muchas veces bajo nuestra visión nublada vemos a un Dios malo, vemos a un Dios que no responde, mis queridos hermanos, y cuando realmente abrimos nuestros ojos y nuestro entendimiento hacia realmente cómo actúa el Señor, vemos que todo completamente bajo la mirada del amor por nuestras vidas. Versículo 11: porque el Señor rescató a Jacob, lo redimió de una mano más poderosa que él. Vendrán y cantarán jubilosos en las alturas de Sión. Disfrutarán de las bondades del Señor: el trigo, el vino nuevo, el aceite, las crías de las ovejas, las vacas serán como un jardín bien regado, y no volverán a desfallecer. Entonces las jóvenes danzarán con alegría, y los jóvenes junto con los ancianos convertiré su duelo en gozo y los consolaré. Transformaré su dolor en alegría, colmaré de abundancia a los sacerdotes y saciaré con mis bienes a mi pueblo, afirma el Señor.
en este sueño en el cual está Jeremías y está teniendo toda esta revelación, vemos cómo la promesa de restauración del Señor es algo grande. Así como el juicio es inminente, la restauración también lo sería para aquellos que se mantuvieran fiel buscándole a Él. Versículo 15. Así dice el Señor: se oye un grito en Ramá, lamentos y amargo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Fíjense que aquí se da la figura, ¿cierto? Se muestra de una manera figurativa a Raquel, pero demuestra lo que estaba pasando al pueblo. O sea, la figura de Raquel está mostrando que el pueblo en ese momento estaba experimentando una amargura tan grande, quizás al estar afuera, al estar en exilio. Ya habían entendido justamente, o estaban en pleno proceso, y aquel como una madre llora por sus hijos, la cual no quiere ser consolada, nos dice, nos demuestra el dolor que había en medio de este proceso. Y eso es algo que el Señor, como lo hemos visto en capítulos anteriores, quiso evitar de todas formas. Pero sin embargo, hubieron quienes no atendieron la voz del Señor a través de Jeremías. Versículo 16. Y así dice el Señor: reprime tu llanto, las lágrimas de tus ojos, pues tus obras tendrán su recompensa. Tus hijos volverán del país enemigo, afirma el Señor. Se vislumbra esperanza en tu futuro. Tus hijos volverán a su patria, afirma el Señor. Versículo 18. Por cierto, he escuchado el lamento de Efraín. Me has azotado como a un ternero sin domar y has aceptado tu corrección. Estas palabras ya están siendo del pueblo hacia Dios. Las palabras anteriores eran de Dios hacia el pueblo. Y le están diciendo: no has azotado como un ternero sin domar, he aceptado tu corrección. Ya hay un cambio del cual el Señor estaba buscando a través de estos procesos, de que realmente entendiéramos que quienes se habían equivocado en ese entonces era el pueblo, y es el pueblo el que tiene que empezar a tener este cambio de conciencia. Y a través de ese cambio de conciencia, fíjese en lo que le sigue diciendo al pueblo: hazme volver y seré restaurado, porque tú, Señor, eres mi Dios. Qué tremendo. Qué tremendo ya que haya tenido que suceder tanto dolor, tanta complicación, tantas situaciones en las cuales nos hacen llevar al extremo para poder recién entender quién es Dios. Fíjense lo que sigue diciendo el pueblo: yo me aparté, pero me arrepentí. Al comprenderlo, me di golpes de pecho. Me siento avergonzado y humillado porque cargo con la deshonra de mi juventud. Y fíjense lo que dice el Señor en el versículo 20. ¿Acaso no es Efraín mi hijo amado? ¿Acaso no es el niño en quien me deleito? Cada vez que lo reprendo, vuelvo a acordarme de él, porque el corazón se conmueve. Por él siento mucha compasión, afirma el Señor. Nosotros podríamos pensar que en medio de todo este proceso de disciplina que tuvo que vivir el pueblo, que en medio de todo este proceso de mentalidad, que en medio de todo este proceso en el cual Dios estaba buscando justamente la restauración de su pueblo, pensamos que a lo mejor no hay sentimientos en Dios. Algunos podrían pensar de que Dios actúa y no se compadece en medio del proceso. Pero cuando vemos estos matices en donde Dios se muestra como un padre, y aquellos que hemos tenido, ¿cierto?, la bendición también de serlo, nos damos cuenta qué difícil muchas veces es ¿cómo se llama? Disciplinar a un hijo. Muchas veces nos duele más a nosotros que a los propios hijos. Y es eso lo que está diciendo el Señor. Es eso lo que le está diciendo al pueblo. Versículo 21.
Ponte señales en el camino, coloca marca por donde pasaste, fíjate bien en el sendero, vuelve, Virginia de Israel, vuelve a tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, hija infiel? El Señor creará algo nuevo en la tierra, la mujer regresará a su esposo. Fíjense que este versículo, el 22, en la versión Reina Valera, ahora sí, versículo 22. En la versión Reina Valera dice: ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. En otra versión dice que cortejará al varón. Fíjense que, ¿cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el trasfondo de este versículo en medio de toda esta historia en la cual estamos leyendo que habrá restauración para el pueblo? Es sencillamente y llanamente de que ahora es el pueblo quien busca de Dios. Siempre Dios ha estado buscando a su pueblo, siempre Dios está ofreciendo su protección, siempre Dios está haciendo el llamado y el acercamiento hacia el pueblo, pero sin embargo, en esta ocasión dice que cambiarán las cosas porque el pensamiento ya ha cambiado del pueblo y es el pueblo quien también buscará a Dios. Por eso dice que la mujer regresará a su esposo. Versículo 23. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: cuando yo los haga volver del cautiverio en la tierra de Judá y en sus ciudades, volverá a decirse que el Señor te bendiga, morada de justicia, monte santo. Allá habitarán juntos Judá y todas sus ciudades, los agricultores y los pastores de rebaños. Daré de beber a los sedimentos y saciaré a los que están agotados. En ese momento me desperté y abrí los ojos. Había tenido un sueño agradable, dice Jeremías. Y después de esto, en el versículo 27 en adelante, fíjense lo que dice: vienen días, afirma el Señor, en que sembraré en Israel y en Judá la simiente de hombres y de animales, así como se ha estado vigilándolos para arrancar, derribar, para destruir y demoler y para traer calamidad, también habré de vigilarlos para construir y plantar, afirma el Señor. Fíjense que esta expresión ya la habíamos visto anteriormente y debemos entender que en los procesos Dios trabaja de esta forma. Dios muchas veces va a tener que arrancar cosas de nuestras vidas, va a tener que derribar ciertas situaciones en nuestras vidas, va a tener que destruir y demoler, como lo vimos, como trabaja el alfarero. Pero sin embargo, eso tiene un fin, que es para construir nuevamente y para plantar. Y sabemos que cuando hay una siembra, ¿cierto?, es porque a su tiempo se darán los frutos, si es que todo está de parte del Señor. En aquellos días no volverá a decirse: los padres comieron uvas agrias y los hijos le duelen los dientes. Al contrario, al que coma las uvas agrias le dolerán los dientes, es decir, que cada uno morirá por su propia iniquidad. Fíjese que hasta este momento estaba sucediendo de que algunos estaban pagando por el precio y el desvío de otros. Pero sin embargo, este cambio que quiere provocar el Señor, que está acá en nuestras mentes, hará, ¿cierto?, de este nuevo pacto que vamos a hablar ahora. Versículo 31. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados en el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos los quebrantaron, los padres que estábamos viendo recién, a pesar de que yo era su esposo. Aquí Dios sigue ocupando, ¿cierto?, esta figura de un esposo y una mujer. Siempre denota de que fue
la mujer, fue su pueblo quien le fue infiel, fue su pueblo quien cambió su mirada, quien lo cambió por otras cosas, por otros dioses. Versículo 33: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fíjense que lo que está diciendo Dios es que simplemente ya la ley, ¿cierto? Su palabra ya no estaría en tablas de piedra, sino que estaría en las mentes, mis queridos hermanos. Estaría disponible para todos. Versículo 34: ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo, tampoco dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Seguimos viendo la figura del Señor compasivo, del Señor el cual dice que está disponible para todos, desde que de esta relación en la cual sabemos que cuando viene Jesucristo, ¿cierto?, a la tierra, Él está abogando por nosotros. Entonces Dios ya tiene una mirada, ¿cierto?, compasiva, por lo que Dios, ¿cierto?, está abogando, intercediendo por nosotros. Por eso es que nosotros tenemos acceso al Padre a través de Jesucristo. Y esa es la forma en que Dios hoy se relaciona con nosotros. Así dice el Señor, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos, quien estableció el sol para alumbrar el día y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, y agita el mar para que rujan sus olas. Fíjense que tan cierto como el sol sale en el día, tan cierto como nosotros sabemos que la luna llega en la noche. ¿Cuántos de nosotros quizás han dudado si es que esto va a suceder? ¿Ha dudado si es que mañana, por ejemplo, independiente de la condición climática, acaso el sol no va a salir? ¿Duda, por ejemplo, que en la noche la luna no va a llegar? De esa misma forma, dice el Señor, que todo esto se cumplirá. Si alguna vez fallaran estos estatutos, afirma el Señor, entonces la descendencia de Israel ya nunca más será mi nación especial. Así dice el Señor: si se pudieran mirar los cielos en los altos y en lo bajo explorar los cimientos de la tierra, entonces yo rechazaría a la descendencia de Israel por todo lo que ha hecho, afirma el Señor. Vienen días, afirma el Señor, en que la ciudad del Señor será reconstruida desde la torre de Hananel hasta la puerta de la esquina. El cordel para medir se extenderá en línea recta desde allí hasta la colina de Gareb y luego girará hacia Goa. Todo el valle donde se arrojan los cadáveres y las cenizas, y todos los campos hasta el arroyo de Cedrón, hasta la puerta de los caballos, en la esquina oriental, estarán consagrados al Señor. Nunca más la ciudad será arrancada ni derribada. Fíjense que los lugares que se nombran acá, mayormente no hay mayor información, pero sin embargo, por ejemplo, habla desde la colina de Gareb y luego girará hacia Goa. Dice que el cordel de medir se extenderá en línea recta. Todos aquellos lugares, si bien no hay mayor información, lo que quieren graficar es que no hay lugar en la ciudad que no vaya a ser restaurado. Hasta el valle de Hinnom, ¿cierto?, donde se iban a hacer aquellos sacrificios vivos de niños, todo será restaurado, mis queridos hermanos, por parte del Señor. Y es eso la promesa, ¿cierto?, que está indicando el Señor, que Él traerá todo esto siempre y cuando el pueblo se mantenga fiel a Él. Y es así como pasamos de un sueño y de un mensaje de un nuevo pacto al capítulo 32, en donde vamos a ver una parte, ¿cierto?,
en la cual es de importancia para poder entender cómo Dios también cumple y deja una señal de cómo se mantiene fiel a su palabra. Fíjese lo que dice el versículo, vamos a leer del versículo 1 hasta el 5. Dice: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías en el año 10 del reinado de Sedequías en Judá, es decir, en el año 18 de Nabucodonosor. En aquel tiempo, el ejército del rey de Babilonia mantuvo sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estuvo preso en el patio de la guardia del palacio real. Fíjense que Sedequías tenía preso a Jeremías. ¿Y cuál era el motivo? Aquí lo va a decir. Sedequías, el rey de Judá, lo tenía preso y le reprochaba: ¿por qué andas profetizando? ¿Así dice el Señor? Andas proclamando que el Señor dice: voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia. Él la capturará, y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los babilonios, sino que será entregado en manos del rey de Babilonia, y hablará con él cara a cara y lo verá con sus ojos. Cosa que sería la última cosa que miraría con sus ojos, porque el propio rey sería que él le sacara los ojos a Sedequías. El Señor afirma que Sedequías será llevado a Babilonia y allí se quedará hasta que yo vuelva a ocuparme de él. Si ustedes combaten contra los babilonios, no vencerán. Miren, Sedequías tenía preso a Jeremías. ¿Por qué? Porque Jeremías estaba profetizando lo que acabamos de leer. Y Sedequías estaba en desacuerdo porque dice: pero si a mí el rey me puso en este lugar, no puede cumplirse lo que está diciendo Jeremías. Y por eso lo tenía apresado, porque andaba entregando estos mensajes. Y sin embargo, en medio de esta situación ocurre lo siguiente. Jeremías preso, y ocurre lo siguiente. Jeremías respondió: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hananel, hijo de tu tío Salum, voy de nuevo. Jeremías respondió: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hanamel, hijo de tu tío Salum, vendrá a pedirte que le compres el campo que está en Anatot, pues tienes el derecho y la responsabilidad de rescatarlo por ser el pariente más cercano. Fíjense que el Señor le está entregando a Jeremías que va a venir su primo a venderle un terreno a la cárcel. Mis queridos hermanos, podría ser quizás una locura quien, estando preso en un lugar en el cual no hay mayor expectativa, en un lugar que había sido destruido, ¿quién compraría un terreno? Parece algo ilógico. Pero Dios le muestra de que eso iba a suceder. Versículo 8, la palabra dice: en efecto, conforme a la palabra del Señor, mi primo Hanamel vino a verme en el patio de la guardia y me dijo: compra ahora mi campo que está en Anatot, en el territorio de Benjamín, ya que tú tienes derecho y la responsabilidad de rescatarlo por ser el pariente más cercano. Entonces comprendí que esto era palabra del Señor, y compré a mi primo Hanamel el campo de Anatot, pesé y pagué 17 siclos de plata. Reuní los testigos, firmé la escritura, la sellé y pesé la plata en la balanza. Luego tomé la copia sellada y la copia abierta de la escritura con las condiciones de compra y se las entregué a Baruch, hijo de Nerías y nieto de Mesaías, en presencia de mi primo Hanamel, de los testigos que habían firmado la escritura y de todos los judíos que estaban sentados en el patio de la guardia. Fíjese que aquí hay algo bien particular, y eso era lo último que quería que alcanzáramos a ver en esto. Porque fíjense toda la figura y todo lo que acabamos de leer. Jeremías preso, hay una transacción, una transacción legal, hay testigos, se pesa el dinero. O sea, imagínense todo lo que tuvo que suceder de manera de formalismo. Y resulta que Jeremías, ¿cierto?, recibe las escrituras de su terreno que compró en Anatot. Y sucede un hecho en el cual se le entregan dos escrituras. Una, que es una carta abierta para que
para que él la pudiera mostrar a aquellos que quisieran preguntar, ¿cierto? Oye, ¿y ese terreno? Ahí aquí está la carta, esto certifica de que ese terreno es mío. Pero sin embargo, también hay una carta sellada que contiene la información que está en manos del dueño, la cual es libre de abrir cuando él estime conveniente. Y cuando miraba este hecho en particular, de inmediato hacía un símil, por ejemplo, con lo que sucede con Daniel. Porque resulta que Dios le dice a Daniel, después que le entrega ciertas profecías, le dice... Ahora sí, tenía un problema con la silla. Le dice que selle sus palabras. Y sin embargo, ya tenemos una relación entre las palabras de Jeremías, lo que sucede en Daniel, y que también se conecta con el Apocalipsis, en donde sabemos, ¿cierto?, que hay un rollo que tiene 7 sellos y que simplemente será abierto en su momento. Fíjense que esta figura que encontramos a lo largo de la escritura no tiene el fin de no conocer su contenido. Se puede ir estudiando, eso nos llama a profundizar más en la palabra. Pero lo que quiere representar esta figura es la carta sellada, es la esperanza en las palabras del Señor. Es la esperanza, ¿cierto?, en que a su tiempo Dios cumplirá todo lo que está escrito. Representa la confianza en la promesa de restauración de Dios. En resumen, mis queridos hermanos, la relación entre el sello de la escritura de Jeremías y el mandato de sellar la palabra en el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis se encuentra el tema de la protección y la preservación de la palabra de Dios en tiempos de juicio y revelación profética. Todos estos sellos, ¿cierto?, que les mencionaba, representan la confianza en la palabra de Dios y la importancia de la revelación profética en medio, ¿cierto?, de la tribulación. Dios vendrá un día y dará cumplimiento a todo lo que se encuentra escrito. Dios ha prometido restauración. Dios ha prometido que llegarán días en los cuales ya no habrán llantos. Llegarán días en los cuales se acabará el sufrimiento. Llegarán días en los cuales seremos un solo pueblo. Todo eso está prometido por parte del Señor y todo eso se va a cumplir por parte del Señor. Pero lo que debe suceder en nuestras vidas es un cambio de mentalidad, que es lo que hemos visto en estos 2 capítulos. Durante los procesos, mis queridos hermanos, debe existir un cambio de mentalidad en nuestras vidas, en nuestros corazones, una forma distinta de vivir y experimentar la vida en Cristo. Ya no debemos continuar como lo hemos hecho quizás hasta el día de hoy, porque los cambios, mis queridos hermanos, no son mañana, los cambios no serán pasado mañana, los cambios tienen que ser hoy. El proceso debe partir hoy, y mientras Dios nos siga dando esta oportunidad de poder crecer, de poder cambiar, de poder tomar el camino correcto, estamos en un muy buen pie para poder hacerlo. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, les invito a que podamos orar, porque hasta aquí ha llegado el estudio del día de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios amado, vamos delante de tu presencia, Dios. Gracias, Señor, porque tú una vez más
nos llamas, Señor, a examinarnos constantemente, Padre Celestial. A través de tus palabras, Señor, vemos que tú nos llamas a poder examinar nuestro caminar, Señor. Muchas veces nos quedamos detenidos, Padre Celestial, en las aflicciones, nos quedamos detenidos, Señor, en los dolores, nos quedamos detenidos, Padre Celestial, pensando en qué podrá suceder, pero sin embargo, tú nos muestras un camino de esperanza, Señor. Tú nos muestras un camino, Señor, de luz. Tú nos muestras, Señor, hacia dónde debemos ir. Tú nos has dejado, Señor, una palabra, Señor, en la cual podemos ver que tú a lo largo de toda la historia, Señor, de la humanidad, tú te has mantenido fiel, Padre Celestial. Tú siempre nos estás buscando. Pero sin embargo, necesitamos que en nuestras vidas, Señor, exista un cambio de mentalidad, Señor, un cambio de pensamiento, el cual nos permita ponerte a ti en primer lugar, Padre Celestial, y podamos enderezar nuestro caminar, Padre Celestial, para que un día, cuando tú vengas, Padre amado, podamos irnos contigo a ese lugar que tú nos tienes prometido. Muchas gracias, Señor. Te dejo todo en el nombre de Jesús. Amén.